Los principios de Hawái. Los primeros seres humanos llegaron a Hawái desde las Islas Marquesas alrededor del año 300 después de Cristo. La gente de Tahití llegó a Hawái después del año 1100 después de Cristo. Luego, en 1778, el capitán Cook zarpó a Hawái. Cook fue asesinado en Hawái el año siguiente. En 1786, un francés llamado Lapérouse zarpó a Hawái. Los europeos introdujeron enfermedades a las que los nativos no tenían resistencia y su número disminuyó drásticamente en las siguientes décadas. Mientras tanto, en 1810, un jefe llamado Kamehameha unió las islas hawaianas en un solo reino. Luego, en 1820, los primeros misioneros llegaron a Hawái desde los Estados Unidos. Muchos balleneros también visitaron Hawái. En 1848, la ley hawaiana fue cambiada para permitir a los extranjeros poseer tierras. Después se establecieron grandes plantaciones de azúcar y se trajo mano de obra extranjera para trabajar en ellas, incluyendo muchos trabajadores chinos, japoneses, filipinos y portugueses. En 1893, la reina de Hawái fue derrocada en un golpe de estado, y en 1898 fue anexada por los Estados Unidos. Se convirtió en el territorio de Hawái el 14 de junio de 1900. Hawái en la actualidad. En 1900, la población de Hawái era solo de 154,000 habitantes, pero aumentó rápidamente. En 1950, la población había aumentado a casi 500,000 habitantes. A principios del siglo XX, la economía en Hawái estaba dominada por las plantaciones de piña y azúcar. Luego, el 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron a la flota estadounidense en Pearl Harbor, causando daños catastróficos. Hawái fue sometido a la ley marcial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1949, los estibadores de Hawái se declararon en huelga durante 177 días. Luego, en 1954, los demócratas ganaron una elección aplastante. Finalmente, en 1959, Hawái se unió al sindicato como el estado número 50. Desde finales de la década de 1950, los viajes aéreos hicieron de Hawái un destino turístico popular. Sin embargo, la última plantación de azúcar cerró en 1992. En 2017, la población de Hawái era de 1.4 millones. Hawái. Isla ubicada en el Océano Pacífico a 3.850 kilómetros de California y a 6.195 kilómetros de Japón. Conforma la cadena de islas más remota del mundo con sus coordenadas respectivas, que son 19 grados latitud norte y 155 grados longitud oeste. Antiguamente es conocida como las Islas Sandwich. El archipiélago de Hawái abarca la distancia de 2.451 kilómetros desde la gran isla de Hawái en el sudeste hasta el atolón de Kure en el noreste. Esto convierte a Hawái en la cadena de islas más largas del mundo en los Estados Unidos de América, con una población de 377.357 habitantes y con su respectiva capital, Honolulu. Hacia el noreste se ubican 124 islas desiertas, más arrecifes y atolones que son conocidos como las Islas Hawaianas del Noreste, de tal manera que Hawái es el número 43 en tamaño dentro de los 50 estados que conforman los Estados Unidos. Delante está Rhode Island, Delaware, Nueva Jersey, Vermont y Massachusetts. Cultura hawaiana. Hawái se caracteriza por tener una sociedad multiétnica y por tanto multicultural, donde se combinan las tradiciones polinesias y templos con las tradiciones más americanas. Gastronomía. La variedad gastronómica hawaiana es muy alta debido a la cantidad de culturas que conviven allí. Aun con sus influencias culinarias japonesas, la cocina tradicional hawaiana existe y es muy sencilla de hacer. La comida tradicional hawaiana se basa en el pescado, pollo, piña, papaya y mango.
Hula, baile tradicional. Hula es una forma de danza que se acompaña por cánticos o canciones. Tiene su origen en las islas de Hawái. Existen dos estilos de hula, la danza hawaiana más tradicional o antigua denominada Kahiko y la otra moderna ya denominada Hugona. Festividades. El año se abre con el Merry Monarch Festival, la competencia de hula. Al mes siguiente en los Lace Days tiene lugar un concurso de elaboración de lace, los famosos collares de flores de Hawái. El día más importante es el Día del Rey Kamehameha. Después en el verano con el Aloha Week se tienen diferentes actividades culturales y actividades varias. Religión. La cultura tradicional transmitió un sistema de sabiduría llamado Huna o Aloha. Además están presentes las siguientes religiones: cristianismo, iglesias bautista, metodismo, iglesia católica, etc. Cuando hablamos del poder que rige el Estado hawaiano, tenemos que tomar en cuenta que la Constitución norteamericana ha tenido que sufrir ciertos cambios para adecuarse con la comunidad nativa de Hawái, pues estos mismos han manifestado su oposición a las medidas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, como de la intromisión de nuevos organismos que atenten contra su modo de soberanía. Es por ello que constantemente buscan la manera de legalizar sus acciones y que puedan, por respaldo federal, continuar con sus actividades a la época pre-estado. Según el último censo efectuado en el año 2021, la población hawaiana se estimaría en alrededor de 1.441.553 habitantes. Esto, a su vez, indicaría una densidad poblacional de alrededor de 82 personas por kilómetro cuadrado, mismo que se corresponde a la variedad de etnias y de razas que persisten en la región, además del lenguaje que se manejan entre ellos. El territorio estimado de la región de Hawái se calcula en alrededor de 28.311 kilómetros cuadrados, si tomamos en cuenta que 11.675 kilómetros cuadrados se encuentran cubiertos por agua. Con su capital, Honolulu, consiste en un archipiélago completo de volcanes activos, tanto submarinos como terrestres, que constantemente modifican su geografía. Cuenta con 8 islas primordiales, entre las que se encuentran la gran isla de Hawái. Economía del estado de Hawái. La economía de Hawái en la actualidad está basada principalmente en el turismo, gracias a su importante infraestructura hotelera y sus maravillosos atractivos turísticos. Anteriormente, su economía giraba en torno a las plantaciones agrícolas y actividades militares. Con el tiempo, ha ido cambiando y evolucionando y se ha construido en lo que es hoy en día. En comparación con otros estados en Norteamérica, Hawái ocupa un lugar relativamente bajo. Gracias a su característica insular, los precios de sus bienes son más altos de lo normal. Esto se debe a los costos del transporte. Por otro lado, por el limitado espacio para la construcción, el precio de la tierra ha incrementado significativamente, convirtiéndolo en uno de los insumos más importantes para su economía, luego del turismo.